Hola, pues buenas tardes a todos. El día de hoy el Journal Club está a cargo de nuestro pasante del Centro de Simulación Médico Montage, Xavier Ríos Jovián, y vamos a hablar un poquito sobre la relación entre los síntomas negativos y la depresión en personas con esquizofrenia. Entonces, ya vamos a comenzar, Xavier. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues yo soy Xavier Ríos Jovián Molina. Ya tuve el gusto de darles clase en alguna ocasión. Soy médico pasante del servicio social aquí en el centro de simulación. Y pues me gustan mucho estos temas en relación a la neurogénesis de ciertas enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿pueden leer el artículo? ¿Lo leyeron? ¿Sí? ¿No? ¿Algunos? Ok. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar entonces. Como introducción, lo que el artículo habla principalmente es el espectro psiquiátrico de dos enfermedades bastante comunes, que son la esquizofrenia y la depresión, ¿sí? Pero estas per se pertenecen a un conjunto de enfermedades que se agrupan con síntomas similares y que son necesarias de distinguir entre cuál es según las características del paciente, cuál es la que va a determinar a qué tipo de enfermedad se refiere en relación al espectro, ¿no? Entonces, tenemos que primero, la esquizofrenia es parte de las enfermedades del espectro psicótico. Tenemos muchas otras enfermedades como el trastorno delirante, tenemos el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, trastornos de la personalidad esquizotípica, etc. Son una gran cantidad de trastornos y espectros. Y por otro lado tenemos la gama de trastornos afectivos, ¿sí? ¿Han oído hablar ustedes alguna vez del trastorno bipolar, me imagino? O del trastorno depresivo mayor, ¿sí? Todos esos son parte de trastornos que se engloban en un tipo particular que son los trastornos afectivos. Y pues bueno, dentro de los trastornos depresivos tenemos que dentro de los trastornos depresivos tenemos aquellos que son ya sea como episodio único o recurrente, tenemos los que son persistentes, a los cuales llamamos distimia, y pues otros tipos de trastornos depresivos. Esta diapositiva es únicamente para ubicarnos, dónde estamos, de qué enfermedad estamos hablando, ¿sí? Y pues bueno, empezando por la esquizofrenia, según la etimología griega, la esquizofrenia pues viene del griego, ¿no? Esquizo, que significa fragmentado o roto, y fren, que significa mente. Entonces, una traducción literal de la etimología es una mente fragmentada. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que la esquizofrenia no es una enfermedad, no es un trastorno donde hay una personalidad dividida, ¿no? Más que nada, se trata de un trastorno en donde hay una incapacidad para pensar con claridad y sentir emociones normales. Ahorita que hablemos un poquito más de la fisiopatología vamos a entender por qué, ¿sí? Y pues la esquizofrenia engloba un grupo característico de síntomas que son las alucinaciones, los delirios, los síntomas negativos, el deterioro en muchas partes de la funcionalidad de los pacientes, como son las relaciones sociales, las relaciones interpersonales o incluso en el área laboral, ¿sí? Entonces, y la prevalencia de la esquizofrenia es aproximadamente del 1% a nivel mundial. Es decir, que de cada 100 personas, una persona al menos va a tener esquizofrenia, ¿sale? Es bastante común. Dentro de la fisiopatología, la esquizofrenia tiene una alteración donde se cree que el componente principalmente afectado es la dopamina. De hecho, estudios han revelado lo que se conoce ahora como la hipótesis de la dopamina. Si bien recuerdan un poco sus clases de fisiología, la dopamina tiene centros de producción a nivel del tallo cerebral, ¿sí? Estos son los núcleos dopaminérgicos, sustancialmente ¿en dónde? En la sustancia negra y en el área tegmental ventral a nivel del mesencéfalo. Y estas neuronas tienen proyecciones hacia la corteza cerebral, ¿sí? A distintas partes. Puede ser a la corteza límbica, a la corteza prefrontal o alguna otra, ¿sí? Dentro de las proyecciones que vamos a tener, tenemos una vía muy importante que es la vía mesolímbica, ¿ok? Que es esta que está en azul. Y por otro lado tenemos la vía mesocortical, es decir, la vía mesolímbica va del mesencéfalo a el lóbulo límbico y la mesocortical va del mesencéfalo a la corteza prefrontal, por eso se llama cortical, ¿no? Pero también tenemos otras vías de proyección
en donde van a haber proyecciones de dopamina hacia la corteza cerebral, no tan vinculados con las partes afectivas o emocionales, sino más bien con las funciones motoras del cerebro, ¿sí? Principalmente las de la sustancia negra, que se proyectan hacia los núcleos basales para el control fino de los movimientos, y también existen sustancias, existen vías como la tuberoinfundibular, que van a hacer proyecciones desde el hipotálamo hacia la hipófisis para secretar dopamina e inhibir de esta forma la secreción de prolactina, ¿sí? Entonces, vean la gama de distribución que tiene la dopamina en la corteza cerebral y en todo el encéfalo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros vemos tratamientos antipsicóticos, generalmente vamos a tener efectos adversos relacionados con las funciones de estas vías. Un efecto adverso común al administrar un antipsicótico como la olanzapina, ¿sí? O tal vez el haloperidol, por ejemplo, es la presencia de síntomas extrapiramidales, ¿sí? Que son como la presencia de síntomas motores. A diferencia de, no sé, al administrar otros o al jugar con otras vías, podemos encontrar una secreción excesiva de dopamina, lo que va a inhibir la secreción de prolactina, ¿sí? Entonces vamos a tener a lo mejor cambios en los ciclos hormonales de las mujeres, ¿sí? Ahora, algo muy importante que hay que mencionar es que dentro de estas vías, la vía mesolímbica y la vía mesocortical van a estar fuertemente vinculadas con los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. ¿Alguien leyó qué son los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia? ¿O he escuchado algo? ¿O has escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿Tú? ¿Tú qué dijiste? Sí, me acuerdo que los síntomas positivos eran alucinaciones, Ajá. delirios. Ok. Y los síntomas negativos creo que tenían, o sea, eran como más, tienen que ver más con la conducta, ¿no? Ok. Oye, ¿escucharon lo que dijimos, compañera? ¿Sí? Bueno, más o menos. Vas para allá, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de las dimensiones y vamos a entender, ¿sí? Nada más quiero que se queden con este diagrama. La vía mesolímbica se caracteriza por una hiperfunción de las vías dopaminérgicas, mientras que la vía mesocortical se caracteriza por una hipofunción de las vías, ¿ok? Es decir, en la vía mesolímbica voy a tener un exceso en la función de la dopamina y es la que más se va a relacionar con los síntomas positivos de la esquizofrenia. A diferencia de la vía mesocortical, voy a tener una disminución de la función de la dopamina y voy a tener como resultado los síntomas negativos, ¿sale? Ahora, algo importante que hay que aclarar es que en los tratamientos antipsicóticos no tenemos uno en particular que pueda unirse a un receptor específico de una vía, de manera que todos los antipsicóticos que nosotros administremos van a entrar en contacto con las 4 vías implicadas y por tanto nos van a dar las características, los característicos efectos adversos que tienen los antipsicóticos, ¿sí? Okay. Dentro de la esquizofrenia, dentro del cuadro clínico que vamos a presentar, vamos a ver que van a haber alteraciones en muchos ámbitos de las funciones superiores cerebrales, ¿no? Tenemos alteraciones en la percepción, en el pensamiento, en el lenguaje, la emoción, la memoria, la cognición, el comportamiento y las funciones ejecutivas. Ahora, un problema que tiene la esquizofrenia es que no existe ningún síntoma patognomónico de la enfermedad. ¿Saben qué es un síntoma patognomónico? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Saben qué diga? ¿Tú qué dices? Es como un signo muy característico. Exactamente. De la enfermedad que clínicamente tenía un diagnóstico de salud. Exactamente, es cualquier signo que por el simple hecho de tener el paciente, tenerlo presente el paciente, voy a decir que tiene la enfermedad, ¿ok? Entonces, estos signos patognomónicos no existen en la esquizofrenia, ¿sí? Los síntomas, además, del paciente van cambiando con el tiempo. Y además, si nosotros les damos tratamientos antipsicóticos, pues pueden irse también modificando en cierta forma. Y debe tenerse en cuenta también el nivel educativo que hay con cada paciente, ¿no? Porque eso nos puede repercutir en cómo se desempeña en las áreas de afectación de la vida cotidiana que va a resultar el trastorno en la persona, ¿sí? Algo similar igual como sucede y que hay que tener discrepancia con las demencias, por ejemplo. Entonces, los síntomas positivos, negativos y la disfunción son las características centrales de la enfermedad, la disfunción cognitiva, ¿ok?
Y vamos a tener ciertas etapas que nos van a distinguir el progreso de la enfermedad. Algo característico es que la esquizofrenia se desarrolla a partir de la segunda década de la vida, es decir, pacientes adolescentes, ¿sí? Ahí es cuando se suele diagnosticar y generalmente suele empeorar conforme el pronóstico si no se da una atención adecuada. Entonces, ¿cómo inician estos síntomas? Primero tenemos una fase prodrómica de la enfermedad. Acá es donde van a haber síntomas un poco inespecíficos, pero sutiles, que nos van a hablar que tal vez algo está cambiando en la persona, ¿sí? Cambios de comportamiento, abulia. ¿Saben qué es la abulia? ¿No? Es la falta de motivación para empezar una tarea, ¿sí? O para desempeñar alguna actividad, ¿okay? Aislamiento social, comportamiento e ideas extrañas. Ahora, si nos ponemos en el contexto de que esta enfermedad inicia en la adolescencia, ¿qué es lo que vamos a pensar la mayoría de las veces? Está creciendo, está en la edad de la punzada, ¿sí? Entonces es un error común omitir estos pasos, estos síntomas que nos podrían llamar la atención si no conocemos la enfermedad como tal, ¿sí? Y pues esto tiene una evolución de meses a años, ¿sí? No, es una parte muy tardada y muy sutil. Posteriormente pasamos a la fase activa, donde inician los síntomas psicóticos. Acá ya empezamos a encontrar alucinaciones, delirios y podemos encontrar habla y pensamiento desorganizado, ¿sí? Estos síntomas ya son más marcados, ya están más acentuados en los pacientes y esto los va a llevar a consultar con un especialista. Y es entonces ahí cuando se va a dar el diagnóstico de la esquizofrenia, ¿sí? Y posteriormente tenemos una fase residual. La fase residual es donde ya con el tratamiento apropiado para el paciente vamos a tener la desaparición de los síntomas, tanto los positivos como los negativos, pero existe el riesgo de que hayan recaídas o exacerbaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, la esquizofrenia es una enfermedad que se va a controlar, ¿okay? Y existe el riesgo, así como en otros trastornos psiquiátricos como la depresión o la ansiedad, que en el futuro puedan aparecer de nuevo ante cualquier estímulo desencadenante, sea biológico o ambiental, ¿ok? Y pues bueno, este es el meollo de los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Las dimensiones que tiene. Los síntomas positivos que podemos definir, aquellos que ya habíamos platicado dentro de la fisiopatología, los síntomas positivos son aquellos que están en el paciente. Me habla de algo que está en el paciente, pero que no debería de estar en él. Y es ahí cuando hablo de las alucinaciones y el delirio, ¿sí? Luego los síntomas negativos son cosas que no están en el paciente, pero que debería tener de forma normal para su funcionamiento, ¿sí? Y aquí es un esquema ya integrado con parte de lo que dice la discusión del artículo, donde se agregan dos subdimensiones de los síntomas negativos. Una es la subdimensión de la bulia y la motivación, y otro es de la baja expresividad, ¿sí? Dentro de los síntomas de la bulia y la motivación vamos a tener la anergia, que es la falta de energía para hacer las actividades cotidianas. La bulia, que es lo que ya habíamos comentado, la falta de motivación para empezar una actividad. La anedonia, ¿alguien sabe qué es la anedonia? La incapacidad de sentir placer. De sentir placer, ¿sí? Puede ser anedonia por alguna actividad o en general, ¿ok? Y la baja expresividad, dentro de esta subdimensión está el afecto embotado, entendiendo el afecto como aquella capacidad de la persona para responder de forma adecuada a estímulos emocionales, ¿ok? Y el hecho de que esté embotado quiere decir que hay un aplanamiento emocional, ¿sí? Y por último, la logia, que es la pérdida de la capacidad de expresarse con claridad, ¿sí? O también de cualquier forma, puede ser hablada o escrita, ¿sí? Y por último tenemos la dimensión desorganizada, que es otra parte ya inherente del pensamiento de la persona que sufre de esquizofrenia. Y podemos encontrar trastornos de pensamiento, comportamiento motor y social desorganizado y también una afectividad inapropiada, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos de esquizofrenia, es como el background de la esquizofrenia. Ahora, ¿qué sabemos de la depresión? Bueno, la depresión es una enfermedad mucho más común, un motivo de consulta casi todos los días, ¿okay? Y es un trastorno que se caracteriza por mal humor y anedonia. Entonces ya encontramos datos que nos sugieren que tiene relación con la esquizofrenia, ¿sí? Dentro del DSM-5, ¿alguien sabe qué es el DSM-5? ¿No saben? ¿Alguien? El DSM-5 es un manual elaborado por la American Psychiatric Association, donde engloba todos los trastornos psiquiátricos y los criterios que se deben cumplir para diagnosticarlos, ¿sí? Es una herramienta muy útil dentro del ámbito de la psiquiatría. Entonces, dentro de este manual que nos dice los criterios para diagnosticar una enfermedad psiquiátrica, dice que el trastorno depresivo mayor debe tener como menos la persistencia de al menos 5 síntomas que son
de los que se enlistan acá, de 9 que son en total, dentro de los cuales debe estar implícita el estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o de placer, ¿sí? Por al menos 2 semanas. El tiempo es algo fundamental. Si no cumple mínimo 2 semanas, no podemos hablar todavía de un trastorno depresivo mayor. Y aquí se incluyen otros síntomas dentro de estos 9 criterios, como la ideación suicida, por ejemplo. Podemos encontrar un exceso de fatiga o de sueño excesivo, disminución de la libido. Hay muchas características que nosotros tenemos que buscar de forma intencionada para saber si nuestro paciente está enfrentando un cuadro de depresión mayor, ¿vale? Y bueno, ya haciendo relación y énfasis con lo que se centra en el artículo, síntomas negativos o síntomas depresivos, ¿sí? Hay diversas formas en que se pueden presentar. Hay pérdida de motivación para actuar y falta de capacidad de respuesta social y emocional. Pero también, esto es dentro de los síntomas negativos, pero también puede presentarse en la depresión. Entonces, cuando me llega un paciente y tenga, no sé, síntomas de abulia, anedonia, ¿qué le voy a decir? ¿Tiene depresión o tiene esquizofrenia? Entonces, es lo que busca el artículo, tratar de esclarecer cómo romper esta barrera, ¿ok? Existen algunos investigadores que encontraron que la mitad de los individuos con depresión pospsicótica también cumplen con criterios de síntomas negativos, lo que implica una superposición sindrómica entre los síntomas depresivos y negativos. Entonces, aquí estamos haciendo cara al problema general que busca resolver el artículo, ¿ok? Y los modelos creados para entender estos síntomas, toda la dimensionalidad que vimos de la esquizofrenia y todo lo que intenta explicar la depresión, pues se han conceptualizado de forma tan propia de cada enfermedad que los presentan como si fueran síndromes clínicos diferentes, cuando en realidad pueden compartir muchas de sus características fisiopatológicas y al final pues repercutir en el paciente de forma que no se le dé un tratamiento adecuado, ¿sí? El error al tratar mal a un paciente con pues, alguna terapia es no saber realmente encontrar el diagnóstico apropiado, ¿sí? No tener las herramientas apropiadas. Dentro del enfoque dimensional de la psicosis y un modelo de dominios superpuestos con presentaciones distintas permite una mayor exploración de la heterogeneidad involucrada. Y ahorita vamos a ver un poquito más revisando esta heterogeneidad que existe con lo que presenta el artículo. La naturaleza exacta en tanto de la depresión y de la esquizofrenia pues no está del todo dilucidada. De hecho, hay muchísimos neurotransmisores implicados en ambas enfermedades y son neurotransmisores que se comparten. Entonces, allá tenemos un problema, ¿sí? Identificar la depresión y la esquizofrenia y tratar este dominio sintomático es esencial, dado que la depresión, cuando se desarrolla en pacientes esquizofrénicos, tiene desenlaces mucho fatales, a diferencia de personas que padecen depresión pero que no tienen esquizofrenia. Generalmente los pacientes esquizofrénicos con depresión se suicidan más que los pacientes que no tienen esquizofrenia, ¿sí? Y que solo tienen depresión. Entonces, eso es algo que tenemos que buscar de forma intencionada para evitar este desenlace en el paciente, ¿sí? Y pues acá tenemos todas las vías implicadas tanto en la depresión como en la esquizofrenia, ¿sí? De forma característica se nos ha explicado en la manera que se nos enseña que la depresión está ligada fuertemente a las concentraciones de serotonina en el cuerpo o en el encéfalo. ¿Esto por qué? Porque existe una mejor respuesta ante el tratamiento antidepresivo con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para mejorar los síntomas de la depresión, ¿sí? O incluso aquellos involucrados también con la recaptura de noradrenalina. Pero dentro de los efectos fisiológicos que tienen estos neurotransmisores, sería más esperable pensar que la dopamina está más involucrada en la depresión, debido a que es la que se encarga de la motivación y de la sensación de placer a corto plazo, ¿sí? Entonces, allá tenemos como que algunas discrepancias entre lo que es la fisiopatología conocida actualmente, tanto de la depresión como de la esquizofrenia, ¿sí? Y pues bueno, en relación ya al artículo que pues se mandó para leer, esta habla sobre la relación que existe entre los síntomas negativos y la depresión en la esquizofrenia, ¿sí? Es una revisión sistemática. El objetivo de esta revisión sistemática es proporcionar una revisión actualizada y novedosa de la evidencia que existe entre la coexistencia fenomenológica de la depresión y la ansiedad
de la depresión y los síntomas negativos en la esquizofrenia, ¿sí? Y cuando hablamos ya de una revisión sistemática, pues hablamos del punto más alto en los niveles de evidencia, ¿sí? Es uno de los, nos va a dar información sólida y concisa que podemos confiar incluso para la aplicación de escenarios clínicos reales, ¿sí? Sabiendo que como la base de la pirámide está conformado por la información que se cuenta como de antecedentes y las opiniones de expertos, y vamos subiendo con series de casos y reportes de casos controles, estudios de cohorte y estudios aleatorizados, ¿no? Ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, dentro de la metodología, al ser una revisión sistemática, se empleó el método PRISMA para la selección de los artículos, ¿sí? Los criterios de inclusión que utilizaron fueron estudios con el objetivo de reportar la relación que existe entre síntomas negativos y depresivos, y a fuerza de la publicación tenía que estar en inglés, ¿sí? Y los criterios de exclusión que encontramos o que nos escriben los autores es que el artículo fuera de revisión, o sea, que los artículos de revisión, letras al editor o cartas al editor, y la presentación de resúmenes de aquellos trabajos que se mandan a congresos o alguna actividad de divulgación científica, fueran pues totalmente retirados de la selección, así como artículos donde se reporte solamente síntomas depresivos y no negativos en exclusivo, ¿sí? O de otro dominio. Todos esos artículos fueron excluidos. ¿Cómo se llegó al número total de artículos dentro de la revisión? Pues utilizaron su diagrama de Prisma, ¿no? En total de todos los artículos utilizados, fueron 2.210 los que se encontraron en las bases de datos, ¿sí? Después de esos 2.210, un total de 892 artículos estaban duplicados, con los que nos quedamos un total de 1.320. De estos 1.320, se hizo una selección adecuada conforme a lo que decía el título y el abstract del artículo. O sea, se hizo una revisión rápida únicamente en relación al título y al abstract. Y si no tenían datos importantes que hicieran énfasis en lo que buscaban los autores en relación a los síntomas depresivos y síntomas negativos, pues fueron excluidos. Al final, fueron un total de 1.245 los que no fueron relevantes para el objetivo del estudio, y se quedaron con un total de 75 artículos, ¿ok? Y ya de estos 75 se leyeron totalmente, ¿sí? Todos completitos, y ya en relación a si cumplían con los criterios de inclusión o de exclusión, o si cumplían con el objetivo que buscaba o las conclusiones a las que buscaba llegar el artículo, pues decidieron si dejarlos o retirarlos. En total fueron un total de 25 artículos, pero durante la revisión de los artículos encontraron en las referencias de uno de ellos artículos que podrían servirles, que no estaban en las bases de datos, entonces los dejaron como apartes, ¿no? Unos 2 extra. Entonces esos 2 extra al final se sumaron a los 25 de los totalmente revisados, y pues ya fueron un total de 27 artículos que se revisaron, ¿ok? Y bueno, dentro de los resultados se vio que de los 27 artículos incluidos, utilizaban escalas tanto para la depresión como para los síntomas negativos. La mayoría utilizó únicamente una escala en relación a la depresión. ¿Cuál fue la escala que más se utilizó? La escala de Hamilton, que es una bastante utilizada, ¿sí? Con mucha frecuencia. Existe otra escala que es la escala de Calgary para depresión en esquizofrenia, y otra que es la escala de Beck, que únicamente 5 artículos utilizaron. Las escalas para los síntomas negativos, la mayoría utilizó la escala de evaluación para síntomas negativos, que es el SANS, o también utilizaron algunos la escala de síntomas positivos y negativos, que fue únicamente 20. Por ejemplo, ya tenemos un ejemplo. Esa es la escala Hamilton, que es lo que busca, tal vez está muy pequeñito, pero se busca, son como los ítems que evalúa en relación a la depresión, ¿no? Entonces, esa que más se utilizó en relación a la depresión. En cuanto a los síntomas negativos y depresión, se encontró que hay una prevalencia de depresión entre el 30 y el 80% de los pacientes, una medida aproximadamente del 50%, ¿no? En los estudios evaluados, según los criterios diagnósticos utilizados, ¿sí? Y en cuanto al uso de medicamentos, 5 reportaron el uso de antidepresivos, 14 estudios reportaron el uso de antipsicóticos, y un estudio excluyó a los pacientes que utilizaban antidepresivos, porque esos pues, son pacientes que ya contaban con depresión, ¿no? Entonces aquí se buscaba retirar o minimizar ese sesgo para incluir solo pacientes con esquizofrenia que pudieran estar atravesando síntomas de depresión, ¿sí?
Y bueno, dentro de los resultados se expone esta tabla. Es uno de los hallazgos igual más importantes que hay dentro de, el artículo, porque lograron identificar cuáles eran aquellos síntomas que eran exclusivos de la depresión, aquellos que eran exclusivos de los síntomas negativos de la esquizofrenia y aquellos que eran compartidos. De manera que, más adelante vamos a ver, realizaron un modelo para identificar estos síntomas y sea mucho más fácil al momento de revisar a un paciente, ¿no? Al momento de identificar los síntomas. ¿Sí? Entonces, dentro de la discusión, ahorita vamos a ver un poquito más de esa tablita, vimos que había pacientes con, o sea, los síntomas relacionados con bajo estado de ánimo, ideación suicida y pesimismo, y bueno, acá los síntomas de alogia, embotamiento afectivo y síntomas negativos estaban relacionados con depresión y esquizofrenia específicamente. Es decir, estos son los síntomas que vamos a encontrar de forma característica y que nos van a permitir distinguir si se trata solo de depresión o solo de esquizofrenia, ¿sí? Y estos son los síntomas que encontraron en relación a ambos síndromes, ¿ok? En relación a ambos trastornos: la anedonia, la anergia, la desmotivación y la bulia, ¿sí? Hubo un detalle con la anedonia. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que más que nada presentar en esta tabla? Que es los síntomas que se solaparon, ¿no? Son los mismos que están ahí expuestos, ¿sí? Y pues bueno, con la anedonia hubo un detalle. Hubo un poco de trabajo en clasificar la anedonia en si se trataba de parte del espectro psicótico o parte del espectro depresivo, ¿sí? Como tal, lo que encontraron los autores es que podían clasificar la anedonia de dos tipos: la anedonia anticipatoria y la anedonia consumatoria. ¿Saben la diferencia? ¿No? La anedonia anticipatoria es aquella sensación de placer al planificar una actividad, ¿no? Es aquella sensación de disfrute al nosotros poder, no sé, armar planes, tener esa motivación intrínseca que nos va a llevar al disfrute de la actividad. Luego tenemos la anedonia consumatoria, que esa ya es al momento de haber realizado una actividad, pues es la satisfacción de haberla realizado, ¿sí? Entonces, en la anedonia anticipatoria se encontró que es mucho más frecuente en los pacientes que tienen síntomas negativos, es decir, es más común en la esquizofrenia, a diferencia de la anedonia consumatoria, que se encontró más en síntomas depresivos. Sin embargo, también está un poco en duda la relevancia que tenga la distinción entre estos tipos de anedonia, porque igual existen pacientes con depresión que padecen ambos tipos de anedonia, ¿sí? Entonces, hay como que al final del párrafo que se describe, sí comentan o hacen la nota de que no es 100% característico de uno y de otro, ¿sí? Y pues bueno, esto es lo que los autores nos ofrecen, que nos va a ayudar muchísimo al momento de tratar de identificar qué síndrome, qué trastorno está atravesando mi paciente, ¿okay? Acá se presenta un modelo dimensional donde agrupan los tres síntomas, bueno, los síntomas negativos y positivos que son de la esquizofrenia, y le agregan los síntomas depresivos, ¿sí? Y en este modelo puede verse un continuo es como la evolución, la parte de cómo va a progresar la enfermedad, ¿sí? Y puede verse este continuo según las categorías. Los autores nos hicieron el favor de agruparlos por niveles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el nivel 1, que es el que está en el centro, es donde vamos a tener todos aquellos datos que nos van a impedir hacer una distinción clara entre uno y otro, ¿sí? Generalmente es la anergia y el pobre contenido en el habla, ¿sí? Son específicos y están en ambos trastornos. Este nivel no ayuda a distinguir entre depresión y esquizofrenia porque son síntomas demasiado generales, ¿sí? Entonces, por eso los ubicamos aquí en el centro del diagrama. Posteriormente, en un segundo nivel, que es lo que encontramos ya quitando los síntomas pues, positivos, tenemos acá los síntomas que son compartidos por ambos, entre depresión y síntomas negativos. Y tenemos a la anedonia, tanto anticipatoria como consumatoria, y la abulia, que es la incapacidad para planificar o para llevar a cabo tareas, ¿no? Estos síntomas hacen difícil diferenciar entre ambas patologías porque son comunes entre ambas, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga este tipo de síntomas, a lo mejor ya no voy a pensar en cualquier otro trastorno psiquiátrico, pero ya debo tener al menos en mente que voy a tener o un paciente con depresión o un paciente con esquizofrenia que está atravesando un cuadro de depresión, ¿sí? Entonces, estos me van a permitir identificarlo. Y por último,
ya tenemos en el tercer nivel aquellos que son característicos o específicos de cada enfermedad. En la depresión encontramos el bajo estado de ánimo, la ideación suicida y el pesimismo. A diferencia, en la esquizofrenia que encontramos la logia y una característica es el embotamiento afectivo, ¿sí? Estos niveles ya son más específicos y son más característicos entre ambas enfermedades, por lo que permite una mejor distinción entre ambos, ¿sí? Entonces, este diagrama realmente es muy útil para poder hacer esta distinción. Y pues bueno, ¿cuáles son las implicaciones clínicas que lleva este diagrama? Más que nada, nos permite, nos va a orientar en dos tópicos principales. Cómo diagnosticar de forma adecuada a nuestro paciente, cómo distinguirlo y diferenciarlo, y cuál va a ser el tratamiento que le voy a dar a mi paciente. Porque, como vimos más hace algunas diapositivas, vimos que el tratamiento de algunos de los síntomas me puede mejorar según las vías que están implicadas, me puede mejorar la sintomatología del otro trastorno que está afectando a mi paciente, ¿sí? Entonces ya es cuestión de investigar a profundidad cuáles son los síntomas por los que está atravesando mi paciente y saber cuál es el tratamiento oportuno para él. A lo mejor un paciente con esquizofrenia no necesito aumentarle la dosis de antipsicóticos para disminuir los síntomas depresivos, sino únicamente le tengo que añadir un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, un citalopram, una sertralina, una fluoxetina, ¿sí? Y con eso puede mejorar sustancialmente sus síntomas, ¿sí? Y pues este modelo sugiere que tratar los síntomas negativos podría mejorar también los síntomas depresivos, ¿sí? Dado que el solapamiento que existe entre ambos, ¿okay? Y bueno, ¿cuáles son las limitaciones del estudio? Primero que nada, la heterogeneidad de los estudios incluidos. Y esto está más acentuado principalmente por el tipo de escalas que se utilizaron para medir si los pacientes tenían depresión o esquizofrenia o síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar una gama bastante amplia de síntomas que pudieran sugerir alguna otra enfermedad o no ser tan específicas. Por eso vemos que hay pues esta heterogeneidad, ¿no? Y lo cual limita también las conclusiones que se pueden extraer del estudio. Y hay una falta de consenso también sobre la medición de los síntomas negativos y depresivos, específicamente en la esquizofrenia, ¿sí? Estos destacan la necesidad de usar herramientas más sensibles y detalladas en futuros estudios, que es prácticamente la conclusión a la que llega nuestro artículo. Si bien podemos identificar síntomas que son característicos de cada paciente, son necesarias más herramientas que nos permitan encontrar cómo distinguir de forma más precisa los síntomas negativos, los síntomas depresivos en un paciente con esquizofrenia o los síntomas que son per se únicamente depresivos o aquellos que son únicamente negativos, ¿sí? Entonces, esas son la conclusión a la que llega. Y en lugar de utilizar una escala como la Hamilton, utilizar alguna de las otras que se utilizaron, diseñar una que sea tanto específica como sensible para ambos trastornos y que me permita identificarlos y darle el tratamiento oportuno, ¿sí? Pero para eso se necesitan más estudios y sobre todo estudios longitudinales, ¿sí? Y pues sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? No sé. ¿Una pregunta? ¿Algo? Nada más a manera de recapitulación, para los que han estado asistiendo a la columna, tratamos de que sean diferentes tipos de estudios los que vemos. Y pues ahorita se habló de una revisión sistemática y no sé si se acuerdan que, como mencionó Xavi, que están en la punta de la pirámide junto a los metaanálisis. ¿Alguien que me pueda decir cuál cree que sea la diferencia entre un metaanálisis y una revisión sistemática que no tenga metaanálisis? ¿Se acuerdan del primer journal? Pues la diferencia principal, vamos a decir a grandes rasgos, en palabras puras, sería que la revisión sistemática, como la mostró Xavi, expone todos los hallazgos de la información que existe en la actualidad. Sin embargo, no se puede metaanalizar, ¿no? Que es el proceso que a través de matemáticas y estadística se llega a una conclusión. En este caso no se pudo hacer eso porque hay revisiones que no se prestan a metaanalizar. Pero bueno,
las dos están en, o sea, es importante que las dos están, vamos a decir, en lo más alto de la pirámide de evidencia. Sin embargo, la diferencia sería es el uso de la estadística. ¿Sí? ¿Por qué será que no se pudo metaanalizar? Para ustedes. Yo pienso que uno de los más grandes problemas para poder meter esta estadística, uno de los problemas más grandes para meter esto a un procesador estadístico es pues la heterogeneidad que existían entre las herramientas utilizadas. Probablemente por esta diferencia que exista dentro de las herramientas no tengamos un valor estadístico significativo para poder pues procesar, ¿no? O sea, para que nos den resultados estadísticamente pues, pertinentes. No sé, esa idea me da, pero no sé. ¿Cuál es la pregunta que se trata de contestar ¿Cuál es la pregunta que se trata de contestar con la revisión sistemática? Es decir, porque de ahí deriva un poquitito si se puede metaanalizar o no se puede metaanalizar. ¿Cuál es, desde el punto de vista de ustedes, la pregunta que esta revisión sistemática trataba de contestar? Pues, más que nada, dentro de los... Si existe una relación entre síntomas depresivos y síntomas negativos de la esquizofrenia, y si en caso de existir, ¿cuáles son los síntomas que podría yo reconocer en ambos trastornos para determinar si se trata precisamente de un cuadro depresivo, no sé, o de un cuadro puramente negativo, o un cuadro de síntomas negativos con síntomas depresivos? Y esta pregunta tiene un grado de complejidad porque no llega a ser suficientemente concreta. Es decir, vamos a revisar cuáles son los síntomas que convergen y los que no convergen. Y en esa misma pregunta no hay una claridad de que tú puedas definir la magnitud de un efecto, ¿sí? Por ejemplo, el sentido de un efecto, sino que lo que se buscaba es generar un constructo clínico para poder darle a los clínicos una herramienta que le permitiera encuadrar mejor a sus pacientes. Entonces, quizá por la propia naturaleza de la pregunta, hay cierta dificultad para metaanalizar, porque no estamos buscando aquí ni la potencia, ni la efectividad, ni la seguridad de un procedimiento, que es lo que habitualmente se metaanaliza, ¿sí? O la mejor capacidad de una herramienta diagnóstica de diagnosticar una enfermedad o de descartar esta misma. Entonces, la naturaleza del problema abordado quizá hizo difícil que se completara un metaanálisis. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Qué les pareció? ¿Todavía quedó claro? Sí. ¿Se imaginaban? ¿Alguna vez habían escuchado? Bueno, me imagino, todos han oído hablar de la esquizofrenia, pero ¿se imaginan cómo es la enfermedad? O sea, ¿se imaginan realmente, ahorita que igual es mes de la salud mental, cómo es un paciente con esquizofrenia? ¿Se lo imaginan allá todo violento? Es el estereotipo, ¿no? Las personas con esquizofrenia tienden a sufrir mucho estigma porque es una enfermedad muy incomprendida. No son personas violentas, no son personas que, como dice, tengan un brote psicótico y van a atacar, morder a alguien, ¿no? Es dentro de sus mecanismos neurobiológicos, de la mala regulación y el mal funcionamiento que hay de la dopamina. Como decía al inicio de la diapositiva, tienen incapacidad de sentir emociones apropiadas de forma normal. Son pacientes que sufren mucho porque lo que para nosotros puede representar escuchar una canción que nos encanta, para ellos puede ser escuchar voces que les dicen a cada rato que se mueran, que les dicen constantemente que no deberían de existir. Y eso es parte, o sea, y eso no es simplemente algo que pasa ignorado porque forma parte de su sistema de creencias, forma parte de sus rasgos de identidad. Entonces estos pacientes verídicamente tienen esta
pues dificultad para afrontar la vida de forma normal, para experimentar de forma normal y desenvolverse de forma normal. Entonces, nunca discriminar a una persona por su trastorno pues, psiquiátrico, ¿no? Porque sí son difíciles de a lo mejor a veces de tratar, o a lo mejor son difíciles de mantener relaciones sociales, pero pues también hay que poner un poquito de nuestra empatía, porque son enfermedades muy difíciles. La pregunta, aprovechando que está acá el doctor Julián, que es especialista en genética, ¿qué tan importante o relevante es la transmisión genética, o qué tanto está determinada por factores genéticos o por factores ambientales? Sí, la esquizofrenia es una enfermedad multifactorial. En genética tenemos un índice, que es un índice de heredabilidad, ¿no? Que en estudios de gemelos, se hacen estudios de gemelos, qué porcentaje o qué proporción de gemelos monocigóticos presentan esquizofrenia, y la proporción es casi cercana al 100%. Entonces existe una heredabilidad muy alta en esquizofrenia, lo que nos hace suponer o pensar de que existe una carga genética, una etiología genética en esquizofrenia importante, además de que, como explicaron acá en la presentación, pues también es un factor de riesgo no tener padres o familiares con esquizofrenia, ¿sí? Pero también, o sea, tiene que ver el ambiente, ¿no? En la exposición, sobre todo a drogas, está muy relacionado la marihuana, ¿sí? La marihuana en personas que han tenido antecedentes familiares con enfermedades psiquiátricas está relacionada a esquizofrenia, ¿no? ¿Por qué? Debe de haber ahí un descontrol, de los neurotransmisores, pero se ha avanzado poco a poco, ¿no? Acerca de la etiología. Yo también quería hacer un último comentario en relación a la cuestión farmacológica. Evidentemente sí hay muchas vías que están implicadas en ambas enfermedades, porque por ejemplo últimamente se está utilizando medicamentos antipsicóticos, como por ejemplo la olanzapina, en pacientes con depresión, solo con depresión, que no tienen esquizofrenia, como fármacos coadyuvantes, por ejemplo, para combinarlos con inhibidores de recaptura de serotonina, que no responden a la monoterapia, y se utilizan medicamentos antipsicóticos con mucho éxito realmente. Es decir, entonces evidentemente lo que tú comentabas de que existen, pues aún que sean dos enfermedades, dos condiciones diferentes, sí hay en alguna medida vías de afectación de neurotransmisión que son compartidas, porque responden los sujetos con depresión a los antipsicóticos en terapias combinadas, ¿no? Y responden muchas veces muy bien. Sí, de hecho hay terapias, por ejemplo, con quetiapina, donde algunos antipsicóticos, dependiendo la dosis, se le puede decir a dosis bajas, intermedias o altas, se busca un efecto terapéutico. Entonces, la dosis, por ejemplo, un antipsicótico a dosis bajas puede tener efecto ansiolítico. Un antipsicótico a dosis intermedias puede tener un efecto antidepresivo. Y ya un antipsicótico a dosis altas, pues ya tiene el efecto antipsicótico que se espera, ¿no? Es una mezcla de todas estas vías y todos estos neurotransmisores. Y sería erróneo pensar que una enfermedad psiquiátrica está implicada únicamente a un neurotransmisor en general, porque ya vemos que lo que determina la función sobre todo de la corteza prefrontal, que es como que está implicado en todas las manifestaciones a veces cognitivas o ejecutivas de las enfermedades psiquiátricas, pues está regulado por una gran cantidad de neurotransmisores, y algunos que a lo mejor hasta ignoramos. Entonces, son una gran cantidad, desde dopamina, como ahorita vimos, serotonina, puede estar involucrada el neuropéptido Y, la sustancia P, por ejemplo. O sea, son un montón que regulan, ¿sí? Pero pues es lo que se sabe con la respuesta farmacológica que hemos tenido, ¿sí? Por los efectos benéficos.
cuestiones de la semana de divulgación, el próximo Journal Club lo vamos a tener que correr porque la fecha, que el siguiente iba a ser, me parece, el 30 de octubre, se va a correr el 23 de octubre. Entonces, pues para que lo tengan pendiente, lo vamos a estar actualizando en redes igual. Y el equipo que va a presentar la próxima semana siempre queda un ratito para que estemos con ustedes de esto que implica. Y bueno, como último anuncio parroquial, ahorita si quieren dar un tema del Journal o algo así, pueden acercarse, nada más las fechas que estamos dando van a ser para el próximo semestre porque ahorita ya estamos viendo. Entonces, si alguien tiene interés, nos puede decir